Pues muchas gracias por todo, a todos, principalmente a nuestros amados maestros. La reunión las hacemos todos y todos somos hermanos, somos compañeros, estamos trabajando fuertemente todos para ser mejor cada vez. El tema que me tocó es la fe en la divinidad como escudo de protección. La fe en la divinidad como escudo de protección y la enseñanza que esa fe nos protege. Y mi primer pregunta ahora, porque antes ni preguntas buscaba, pero no encontraba. ¿Qué es la fe? Hay varias definiciones. Una de ellas que más me gustó es: fe es confianza y seguridad absoluta en algo o alguien, en algo o alguien. Y para mí ese algo es esta escuela, y ese alguien es nuestro maestro, instructor. La fe en la divinidad es confiar y esperar lo más bello y bueno de Dios. Dios, nuestro Padre y Madre. Confiar en nuestro divino Maestro, guía y Mesías, instructor de esta humanidad. Y confiar en la alianza de Cristo. Y en lo personal, muy dentro, siento que todos pertenecemos a esa alianza. Todos las almas que están buscando encontrar esa verdad y que cuando encuentran este estudio lo hacen suyo, siento que son de esa alianza del Cristo. La divinidad, como sabemos, como nos dice la obra, vibra en el amor universal. Y por eso se dice que Dios es el amor. Yo entiendo que Dios está presente en toda su creación, principalmente en mi prójimo, pero me falta muchísimo, muchísimo para entenderlo, comprenderlo, conocerlo. En realidad, para mí es un concepto muy, muy abstracto. Pero también nuestro divino maestro es la divinidad. Y él ha encarnado 9 veces, ha tomado materia física para compartir en un proceso de vida material con todo lo que ello implica y traernos esa enseñanza. Y cada vez
que partía dejar un grupo de seguidores que le guardaran su doctrina, que se la cuidaran, alimentándose de ella. Doctrina que es el camino del amor fraterno basado en dos columnas de granito: la paternidad de Dios y la hermandad de todos los seres. Entonces siento más de cerca al maestro, lo puedo entender más, trato de conocerlo más, ya no se me hace tan abstracto conocer, entender, seguir al maestro. ¿Qué es la enseñanza de la obra de Fraternidad Cristiana Universal? ¿Qué nos dice? ¿Qué me dice? Me dice que somos chispas divinas emanadas del seno del Padre, Madre Universal. Somos creaciones de Dios que como chispa viva de Él tenemos su impronta. Nuestros genes, nuestros átomos vibran con su esencia, que son amor, justicia y sabiduría. Eso es lo que somos. Dice la obra, y la chispa divina, yo superior, ego, apenas surgido de la eterna energía, inicia su propio camino de evolución que le dice, ha salido del seno del Padre, de la eterna energía, como pequeñísima chispa, y tienes que volver al Padre siendo una inmensa luz, un gran sol que ilumine mundos y universos. Y ese es el ejemplo que nos está dando nuestro maestro y muchos de sus seguidores también. La obra nos habla de muchos grandes maestros, nos lo muestran. Son muchísimos esos grandes espíritus que son los verdaderos maestros de esta escuela, los que también nos dan ejemplo. Ya todo eso hace un acercamiento más hacia la divinidad, porque ellos son la divinidad también. Cuando leí Cumbres y Llanuras en aquel tiempo, o sea, los tomos ahora 4 y 5 de Arpas Eternas, y conocer la vida de los apóstoles, cómo batallaron, cómo sufrieron, cómo se sentían incapaces de poder hacer lo que tenían que hacer. Pero la fe que siempre tuvieron en su maestro les ayudó para salvar todas las barreras. Todos cumplieron, todos. Nuestro amado Judas Iscariot también. Entonces,
el conocer sus vidas, sus experiencias, pues me hace sentirme más cerca de ello. Y obviamente más cerca del maestro, más cerca de Dios. Conocí el estudio espiritual cuando tenía 43 años. 43 años atrás, una vida, pues que no era vida, prácticamente divorciado, en fin, no, ahora sí que pienso que no era vida. Y poco a poco he estado trabajando en ese proceso de cambio, pues que no es fácil, tampoco es difícil, pero bueno, es más difícil que fácil, pero se puede hacer, se puede ir haciendo. Y ahora entiendo, al principio quería cambiar de un año a otro, así rápido, ¿no? No, pues no es, no es así, se requiere tiempo. Y ese tiempo, conforme se va trabajando, se va conociendo más el concepto y bueno, pues no es lo mismo. Así es que pues no importa cuántas vidas, lo que importa es que si ya se inició, poder seguir y hacer un parteaguas, pero de veras, un parteaguas antes y después, porque si se sigue arrastrando los conocimientos, muchas cosas, pues son barreras que va cargando, son piedras que va cargando esa alma que de por sí, cuando llega, no se acuerda de lo que trae y cuando empieza a acordarse es a base de esos, de esas costumbres, de ese yo inferior que lo inmediatamente vuelve a agarrarlo. El yo inferior es una energía que goza manejando al alma y a la personalidad en sus vidas. Obviamente el alma tiene un pequeño descanso cuando desencarna y va a esos juicios y a esas nuevas proyecciones. Tu yo superior toma lo que le sirve y lo demás se lo deja al alma para que lo cambie en su próxima venida. Pero en cuanto empieza a tener uso de razón, esos famosos 7 años, el ego vuelve a decir, eres mío, no te me vas a escapar. Y si el alma empieza a despertar, empieza una lucha muy fuerte. Pero tenemos que entenderlo, tenemos que ubicarlo, tenemos que trabajar en él. Recuerdo que el primer libro que me llegó fue Orígenes de la civilización adámica. Y durante más de un año pues, trabajaba mucho en ese tiempo. Tenía 43 años, tenía una empresa, pero duré como pasadito, como año 3 meses para leer lo que es la obra. En aquel tiempo todavía no veía yo Llaves de Oro ni para ti, sino que nada más los 8 libros. Orígenes, Moisés y Arpas, todo junto con Cumbres y Llanuras. Y no leí otra cosa
y todo mi tiempo libre a leer, a leer, a leer, a leer. ¿Por qué no leía otras cosas? Estaba fascinado porque sentía que estaba encontrando mi verdad. Una verdad que durante 20 años, más de 20 años, había buscado por muchísimos lados. Entonces estaba emocionadísimo. No llegó otro libro en ese tiempo. Conocer un Dios de amor muy diferente al Dios de los ejércitos que conocí en la Biblia. A los 20 años leí la Biblia, me impactó ese Dios de los ejércitos, no seguí leyendo y me chocó, sentí, sentí un fuerte impacto porque no, ese no era mi interno, no sé, ahora entiendo que era mi yo superior, la voz esa que siempre, sin ruido, que me decía, no, no es cierto, ese no es Dios. Pero en mi personalidad, en mi interno, me sentí muy, muy incómodo, me retiré totalmente por un tiempo, pero poco a poco, volví a entender que el universo, la naturaleza, debe tener un creador, y ese creador es Dios, y debe ser bueno, eso es lo que yo pensaba en aquel tiempo. Así es que cuando a los 43 años, 23 años después, encuentro la obra y veo al Dios verdadero, no, hombre, yo quedaba brinco de gusto. Y luego, pues querer invitar a todo el mundo, ¿verdad? No funcionó. Entendí que no era, que tenía que ser uno. Empecé a entender el estudio que dice que es muy personal. Y ahora entiendo que todos en nuestra capacidad podemos tener distintos conceptos sobre este estudio, pero que no importa. Si alguien tiene algún pensamiento diferente, es normal. No somos todos iguales, pero ya entendemos que todos vamos encaminados a que en su momento, unos antes, otros después, todos vamos a llegar a estar con el Padre, con nuestro Creador. Encontré en aquel tiempo, bueno, decían Jesús de Nazaret, bueno, ahora lo encuentro convertido en el maestro Yahshua, divino maestro de amor, de sabiduría, de justicia, todo muy diferente. Y luego una narrativa sobre el universo, la naturaleza de los reinos mineral, vegetal, animal y humano, que en ningún otro lugar había encontrado. Una información dando respuestas sencillas y concretas. Obviamente que con el paso del tiempo, esta obra es mi verdad, como estoy seguro que es la verdad de muchos de mis hermanos aquí presentes. Y tengo la fe y la confianza de que si logro mantenerme dentro del camino de la ley del amor fraterno universal, como alma encarnada, podré ayudar un poco más en el proceso de perfeccionamiento de mi yo superior. Pero tengo que trabajar en mi cultivo interior,
no es que solamente lo quiera, ayuda el pedirlo, porque hay que pedir, pero tengo que trabajar, no es fácil, tengo que seguir las enseñanzas del maestro. ¿Y qué me dice? Ama a Dios por sobre todas las cosas y al prójimo como a ti mismo. Entonces, pues para empezar tengo que aprender a amar, amar por amar, obviamente dentro de mi capacidad de evolución. Como alma encarnada, como alma encarnada tengo mis limitaciones, pero también tengo mis avances. Todo cuenta. La obra nos dice que el amor es el mago divino que salva todos los abismos. Pero para vibrar en el amor fraterno universal, tengo que ir limpiando mi yo interno. Ese yo interno, repito que lo he hecho durante, bueno, desde que empezó mi vibración como alma humana, como alma individual, cuando las leyes de libre albedrío y causa y efecto empezaron a impactarme como un ser que pertenece, pues no entiendo cómo, pero toda alma humana, eso sí lo sé, que llega, empieza a caer dentro de las leyes de la creación. Yo veo aquí, yo en lo personal veo una diferencia que en el reino animal, los seres de ese reino no están bajo un libre albedrío, obviamente tampoco bajo una ley de causa y efecto, pero son conceptos no fáciles de entender, no los entiendo muy bien. Y bueno, lo principal es estudiar cómo aprender a amar. La obra es muy, muy grande. Entiendo que me puedo perder si quiero ir escalando rápidamente y viendo aquí, viendo allá, etcétera. Tengo que ubicarme y tengo que ver primero a qué vine. ¿Por qué encarné? ¿Por qué encarné? Pues porque no he amado lo suficiente para ya no volver a un plano físico. Por eso tengo que ser disciplinado, trabajar en las herramientas que me enseña la obra, sobre todo en llave de oro, introspección, meditación, oración. Tengo que buscar el conocimiento de mí mismo para, para ir entendiendo muchas cosas. Tengo que estudiar las leyes universales, evolución, libre albedrío, causa y efecto, afinidad, solidaridad, armonía, amor. Tengo que estudiarlas, tengo que conocerlas para trabajar con ellas, respetarlas. Tengo que trabajar, y eso es primordialmente, en ese yo inferior que está formada por muchas vibraciones, 7 de las cuales principales de donde se desprenden muchísimas,
soberbia, ira, gula, pereza, avaricia, lujuria, envidia. Todo eso vibra en ese yo inferior, creación mía. Tenemos que cambiarlo. Y obviamente, pues está la humildad, está la paciencia, la templanza, la diligencia, la generosidad, la castidad y la caridad. Tengo los 7 en arpas eternas, vienen las 7 virtudes que el maestro Juan me escribió cuando es aquella reunión de Monte Oro que le dictaron al maestro Juan. Hay muchas herramientas, pero tengo que trabajarlas, informarme, entenderlas y practicarlas. Y obviamente que no es fácil. Hay algunas muy difíciles. La soberbia, por ejemplo. La lujuria, la gula. Pero hay que trabajar en ello. Este estudio me enseña que debe haber transformación para que el alma evolucione. Si no, no avanza. Y eso es un trabajo interno muy, muy honesto entre el alma y la divinidad. Ahí no hay nadie más. Y eso se podrá disfrazar un poco en la vida física, pero llegando a hacer ese gran examen final en el mundo espiritual, ahí no pasa. Ahí sale tal cual se trabajó en él. El concepto de la fe en mi interno ha ido creciendo y está muy firme, porque su base principal, pues es el amor que tiene la divinidad para con sus hijos. Soy un hijo de Dios, de la eterna potencia. Y si yo como padre quiero a mis hijos, pues, ¿qué espero de la divina potencia? Un amor mucho más grande. Y bueno, esa fe me ayuda, me va a ayudar a mantenerme en ese camino dentro de la ley del amor fraterno. Amo mucho, mucho la enseñanza de la obra y estoy aprendiendo a amar a mis hermanos. Y pues obviamente empezando con mis hermanos de camino, como todos ustedes. Muchísimas gracias por vuestra atención.